Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuántos tenés Esperamos anotados? un ratito que puedan entrar todos los asistentes y empezamos el seminario. Ya lo tenemos al doctor Alberto Tacchini con nosotros. Esperamos unos minutos y empezamos el seminario. Bueno, como siempre, gracias por estar. Bueno, damos entonces formalmente inicio a otro seminario del ciclo de seminarios en libertad educativa. Ustedes ya me conocen, pero bueno, soy de Rosa Bloch, soy el chairman del seminario y rector de UCEMA, y hoy nos acompaña el doctor Alberto Tacchini. Gracias, Alberto, por estar para empezar. Alberto, bueno, va a tratar el tema de inteligencia artificial y aprendizaje en niños de 6 a 9 años. Alberto, el seminario es tuyo, estás en tu casa como siempre. Mil gracias. Bueno, Edgardo, muchas gracias. Seguramente la charla de hoy se origina en un paper que tuve que presentar en la reunión de las academias nacionales a fin del año pasado, en la que las academias tocaron el tema de la inteligencia artificial. Yo hice un pequeño review con la ayuda de la gente que trabaja con nosotros en Nueva Educación, pero rescaté de él un corpus que para mí es el esencial y es el que tendría que tocar hoy, mejor dicho, es el que voy a tocar hoy, y que si lo tocara como a mí me parece que lo tendría que tocar para comunicárselos a ustedes, alcanzaría con 3 o 4 minutos y una sola lámina. Lo voy a hacer, pero voy a ensuciar para no romper las normas de este seminario. Lo voy a usar y después lo voy a ensuciar con algunas disquisiciones que lo acompañan. Pero el corpus central es una sola lámina en la que me voy a detener y que está en el PowerPoint que hemos preparado con Paula. En la primera lámina quiero restringir, dado que estamos hablando de la inteligencia artificial en la educación, quiero restringirlo a un solo aspecto. La inteligencia artificial va a penetrar al sistema educativo por 1000 formas, pero yo me voy a referir solamente a una, que es la de la instrucción. Simplificando, la educación está compuesta por 2 grandes bloques. Lo que corresponde a la instrucción, al aprendizaje de conocimientos, diría yo hoy, duros, y la segunda es la elaboración, la construcción de la persona con sus valores. La inteligencia artificial podría andar en todos lados, va a ser mucho más fuerte en el tema de la instrucción, y en el tema de la instrucción se produce un cambio fundamental con la aparición de la inteligencia artificial en las plataformas. En el siglo XX, los docentes tenían el conocimiento y la educación se la consideraba la transmisión crítica de la cultura, con un erudito hablando ante los legos y transmitiendo la cultura por delante. Hoy la cultura está arriba, en la nube, y por lo tanto no está más en el sujeto, y por lo tanto el desafío es cómo hacemos para juntar toda la información que está en la nube, sistematizarla y generar un aprendiz que sea capaz de manipular la nube con los elementos que tiene. En la primera mitad de este siglo XXI lo hemos hecho a través de buscar en repositorios de aulas virtuales los contenidos sistematizados, ya sea por la unidad educativa correspondiente o ya sea por el mercado del conocimiento, que progresivamente va juntando la información y la va colocando en múltiples formas. Entonces hoy vamos a ver el desafío que hay ante la eventualidad de la inteligencia artificial para marcar una
un cambio sustantivo en el objetivo final de la educación, que es cómo hacemos para que todo el conocimiento que está en la nube se sistematice y está en el alcance de un sujeto distinto, que es un aprendiz que tiene que escudriñar en ella con los elementos que la tecnología y la sistematización del conocimiento haya sido dado anticipadamente. El próximo, por favor, Paula. Yo diría que esta es la única lámina que yo querría dejarles a ustedes para que trabajen, piensen y lo más que puedan escribirnos a darnos ideas, porque es un tema que va a tener un cambio fundamental, disruptivo y desde mi punto de vista definitorio del nuevo modelo educativo que ocurra en cualquier lugar del mundo con relación, y me refiero no geográficamente, sino como teatro de operación. Me refiero específicamente a las plataformas de inteligencia artificial, por ahora bobas, que sean capaces de tener el instructivo paso a paso para la matemática y la lengua. Hace 25 años, IBM hizo una plataforma boba con la que le ganó a Kasparov. Y de ahí en adelante, nunca más nadie le puede ganar a las plataformas cada vez más sofisticadas, y no solo en el ajedrez, sino día a día en cuestiones mucho más complejas y juegos mucho más complejos como el Go o el póker. Quiere decir que estamos ante la posibilidad cierta y el desafío político concreto de que haya plataformas de inteligencia artificial para la matemática y la lengua. Yo le doy importancia política a un premio que se llamó X-Prize, que lo acompañamos durante un tiempo, que lo dio una fundación norteamericana para ver cuál era la plataforma que se podía lograr para la enseñanza de la matemática y la lengua en niños de 6 a 9 años o en adultos analfabetos, porque el mercado económico de las plataformas y los usos de la inteligencia artificial está en plenitud en múltiples actividades de la vida cotidiana y de la vida de los países, pero por la escala económica todavía no ha entrado masivamente en la educación. Por lo tanto, el premio de X-Prize, a mi juicio, que fue de 15 millones de dólares y para los educadores es una buena moneda, tuvo la virtud de poner en discusión si vamos a tener o no plataformas para enseñar la matemática y la lengua en chicos de 6 a 9 años. El premio se otorgó y se le otorgó a una plataforma boba, no obstante que por el premio también compitieron algunas plataformas con inteligencia artificial. O sea, podemos decir que desde hace 2 o 3 años ya hay un número de plataformas que han demostrado una cierta habilidad para enseñar la matemática y la lengua en niños de 6 a 9 años. Y como estas plataformas son abiertas, todo el usuario no solamente puede usar para aprender matemática y la lengua, sino la puede usar para perfeccionarla. Y por lo tanto, en los 3 últimos años, seguramente en muchos lugares, la plataforma original que ganó el premio de X-Prize estará hoy fuertemente enriquecida. Los chinos han avanzado mucho y se sabe poco. Se sabe que tienen plataforma importante para la matemática, la lengua, el chino, la biología y el inglés. O sea que la idea de que la plataforma está restringida a una cuestión más dura, como es la lengua y la matemática, en su desarrollo paso a paso en el niño, también obviamente se puede aplicar a otros conocimientos. Quiere decir que no es difícil imaginarnos que hay un proceso histórico, político, económico, de desarrollo de plataformas que nos hacen pensar que en un plazo razonablemente lógico
5 años para un cierto uso habitual y tal vez algo más para que se perfeccione, tendremos las plataformas. Yo acá me iría, pararía y dejaría la charla, porque esto es lo único sustantivo, este es el dato duro. Pero si paro acá, Edgardo me decía, mira, la verdad que esperábamos que rendieras un poquito más que esto. Y la verdad es que no puedo rendir un poco más Gran que verdad, esto. Alberto. ¿Eh? Gran verdad. Pero, bueno, pero voy a ensuciar el discurso. Lo voy a ensuciar porque el desafío político que le propongo a los que están escuchando es que se mantengan en esta plataforma y se hagan el bocho en esta plataforma y nos digan qué hay que hacer con esta plataforma y que digan y escriban qué hay que hacer con esta plataforma y que empiecen a utilizar las plataformas que ya existen, que son malas. Nosotros hemos usado varias en los últimos 7 o 8 años, que son malas, porque inexorablemente la plataforma estará con la forma y el contenido que la va a permitir hacer funcionar. Si me prometen que se quedan con esto, la ensucio con las estupideces que voy a decir después. El próximo. Acá hay una cuestión de tiempo. ¿Cuánto vamos a tardar? ¿Cuánto va a tardar este sujeto para caer? En el medio van a aparecer las plataformas que le harán hacer un buen aterrizaje. Pero nos guste o no nos guste, este hombre terminó en el suelo y las plataformas van a terminar en el aula, en la casa o en el parque para el uso de los estudiantes en un plazo relativamente breve. Entonces, este videíto que me preparó Paula, porque es un videíto, es una idea de permanente discusión en nosotros, de uso, en nosotros, nos permite decir que no nos quedemos dormidos porque ya saltó la plataforma al aire y la plataforma, nos guste o no nos guste, va a caer inexorablemente al suelo y llamando el suelo el uso habitual por parte de los niños y de las personas de estas plataformas. El próximo. Esto nos lleva a la necesidad de modificar absolutamente el sistema educativo y nos lleva a la necesidad de modificar absolutamente el sistema educativo porque en la presentación del dispositivo inicial yo mostré que el sujeto transmitía la cultura. O sea, el conocimiento estaba en el sujeto y hoy el conocimiento está en la nube. Si el conocimiento está en la nube, lo que hace falta es que el aprendiz aprenda. Y por lo tanto, hace falta tanto una actividad como una tutela absolutamente distinta que implica modificar radicalmente la formación docente. El docente deja de ser un erudito en la materia capaz de transmitir críticamente la cultura, para ser un acompañante de una lógica del aprendizaje que nos está proponiendo Bertrand Russell con la incorporación del método científico, la comunicación oral y escrita, y el aprendizaje de la matemática y la lengua, que lo va a hacer por las plataformas. Por lo tanto, acá hay una cuestión que pasamos de una inteligencia racional a una inteligencia emocional, una actitud de recibir y analizar a una actitud de inquirir y analizar. Y por lo tanto, como lo venimos haciendo en el colegio desde hace 20 años, la lógica del aprendizaje se modifica sustancialmente colocando al sujeto como aprendizaje. Y este sujeto es el único que no vamos a poder cambiar. Con Jimena hemos repasado lo que ya se sabe que es una condicionante irreversible, que es el proceso de desarrollo psicofísico del niño desde que nació y tal vez desde antes de nacer, si no se interrumpe el embarazo
como es deseable, hasta los 18 años en donde tenga autonomía plena. Por lo tanto, esa estructura psicofísica determina limitantes y apoyos emocionales y circunstanciales para que el niño pueda encarar autónomamente, desde donde esté y como esté, la búsqueda del conocimiento que la plataforma le está ofreciendo. La plataforma podría ser boba, como fue la plataforma que le ganó a Kasparov, pero afortunadamente las plataformas inteligentes, con la huella que progresivamente van dejando, tanto en el acierto como en el error de su utilización, va determinando un enriquecimiento de la plataforma y un sistema de evaluación que se puede ir haciendo en función del logro que el alumno va teniendo del paso a paso que le habilita el paso siguiente. Y si esto lo integramos en una red escolar o en una red ministerial o en una red nacional, nos va a pasar que la evaluación va a ser automática y online, porque la red de unión a través de inteligencia artificial del paso a paso de cada niño con la totalidad de todos los niños y la meta obligada nos dará la evaluación correspondiente a cada uno de los niveles educativos que estén por delante. ¿Me pones de vuelta? Gracias, Paula. Entonces, tenemos un sujeto que está para aprender a aprender y tenemos un teatro que tenemos que desarrollar en donde va a ocurrir esto. Primera cuestión, este es un tema ubicuo. Por lo tanto, si yo mañana quiero aprender a jugar al ajedrez, o quiero jugar al ajedrez, o quiero jugar al bridge, o puedo, en cualquier lugar puedo estar, como estamos hoy nosotros, integrados a través de la red, porque crecientemente, por la conectividad y aceleradamente con el desarrollo de las ciudades inteligentes, la ubicuidad va a estar presente en una red que en relativamente corto plazo estaremos disponibles para conectar cualquier persona en cualquier lugar y en tiempo cero. Lógicamente, si nosotros pensamos el devenir histórico de las transformaciones, lo natural es que el sistema educativo mundial, por ahora, lo quiera incorporar al sistema haciendo más de lo mismo, o sea, el tranvía con doble vidrio, aire acondicionado y alfombra. Pero sí, el sistema va a seguir siendo el tranvía y va a ser tal vez alguna otra cuestión con lugares múltiples de estudio. ¿Qué es lo que me parece que acá convendría parar y repasar un minuto? ¿Cómo sería la escuela cuando nosotros dispongamos de una plataforma capaz de enseñar la matemática y la lengua al alumno que quiera autoaprender en ella? Y por lo tanto aparece una idea ya no de temporalidad, que ha sido esbozada recién, sino de ámbito del encuentro y tamaño del ámbito del encuentro. Entonces, nosotros sabemos por experiencia de más de 10 años que los alumnos pueden estudiar transnacionalmente en cualquier día y en cualquier lugar y que un tutor es capaz, con la educación virtual, con plataformas y aulas, de atender 140 alumnos en 6 materias desde Estados Unidos. No nos lo contaron, lo hemos vivido y hemos tenido alumnos que han salido exitosamente de esa prueba y tienen su título de high school norteamericano. Entonces, está la plataforma. El hombre voló y llegó al suelo. Está en condiciones de ser usada. En el aula, ¿cómo se va a transformar el aula? ¿Cómo se va a transformar el espacio?
¿Cómo nosotros vamos a adaptarnos a recibir al alumno que llega? Supongamos, 8 de la mañana entran todos, primer grado. En un rincón decimos, los que quieran tener el tutor y diálogo con alguno, el tutor sería lo mismo cualquiera, diálogo con alguno, agrúpense lo de matemática de un lado y lo de lengua de otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tipo cuando se levantó, en vez de tomar café con leche, tenía ganas de tomar un omelette. Y en la misma forma que le pasa a eso, querría a lo mejor estudiar matemática antes de estudiar lengua. Con lo que también el calendario entra en crisis. El calendario escolar entra en crisis. Pero también puede ser que aterrice en una casa. Y si nosotros ya tenemos una idea de que hay homeschooling por múltiples razones que existían antes de la pandemia. Y hoy estamos pensando que cada día más va a haber más actividades laborales en la familia. A lo mejor el homeschooling crece algo más o bastante más. Pero además esto no necesita teatro, porque esto se puede aprender en cualquier lugar en donde la conectividad sea global. Con Fernando hemos hecho un paper sobre conectividad hace unos meses, el año pasado, hace 2 años, y faltaría el aparato con el que se va a poder hacer esto. El aparato ahora ha sido la computadora. ¿Para atrás? Sí, por favor. Ya estoy. ¿Cuál? 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 ¿A cuál quiere ir? No sé. ¿Pero a dónde quiere ir? ¿Esta? No sé con cuál tengo que seguir ahora. Hay más, hay más. Usar este. El aprendiz soy yo, estoy en la calle. Tengo la nube. Tengo que ir a la nube. Los que me están oyendo en este momento, yo estoy con una computadora en el escritorio de Edgardo. Paula está con un teléfono. Más de uno de ustedes estará con un teléfono y algunos tendrán un iPad. Y pocos tienen un teléfono personal. La tecnología está avanzando a una velocidad muy acelerada. La tecnología está avanzando a una velocidad muy acelerada. El teléfono es el único elemento que yo uso ahora. Así tengo los ojos. El teléfono se va a transformar, se está transformando. Andy Pelicia me mostró ayer el de ella, que es muy paquete, que se dobla en 2 y tiene el doble de tamaño de la pantalla que tiene que tener. El teclado puede ser virtual o holográfico. Pero de todas maneras, cualquier cosa que hagamos es un elemento que está afuera de nosotros y que se incorpora al proceso del aprendizaje. A nosotros no nos llama la atención que una persona use un marcapaso. Tampoco nos llama la atención y nos parece absolutamente lógico que el que le falta una pierna se le ponga una pierna. Y en este proceso de la educación, ¿qué me tengo que poner yo que necesito para estar conectado sin esto? Porque esto me da trabajo en el bolsillo, me lo roban. Muy bien. Bill Gates nos contó hace pocos días que con los nanomateriales se está trabajando para poder hacer un teléfono que se incorpore al físico, se tatúe en el físico, y con la nanoingeniería y los nanomateriales cada día son capaces de manejar y absorber mayor cantidad de tamaño, el tamaño va a ser relativamente pequeño o casi nulo. Y le vamos a poder dar órdenes al teléfono verbales, como estamos transmitiendo esta comunicación,
y tendremos una pantalla holográfica que nos permita hacer. Entonces, desde hace 2 o 3 días, cuando empecé a preparar estas ideas, dije, yo tengo que estar en condiciones y proponerle a mi audiencia de hoy estar en condiciones de poderse incorporar a lo que se llama el transhumanismo, sin entrar en la discusión del transhumanismo y mencionar el hombre con prótesis, que ya me significó una discusión hace 20 años sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir para satirizar un poco más la charla de hoy? Tenemos la plataforma. Ustedes van a pensar en la plataforma y nada más que en la plataforma. Segundo, van a pensar en el uso normal de la plataforma y su aplicación en los distintos niveles. Y tercero, van a pensar en el autoaprendizaje autónomo, pensando en el teléfono por un lado, o si no, en lo que me hice ayer, que es un tatuaje con el nuevo teléfono, como dice Bill Gates. Este es un tatuaje negro, bastante mal hecho y bastante trucho y bastante barato. Pero me está provocando a pensar cómo va a ser el desarrollo de la nanotecnología y los nanomateriales para que le den fundamento a esta moda que se ha puesto en el mundo desde hace mucho tiempo y que nos quieren explicar que los hombres y las mujeres están bien tatuadas. A mí me pareció un espanto. Una chica tatuada me gusta más que una chica natural. Pero, y se lo digo a alguna nieta mía que está tatuada, pero si el tatuaje va a ser incoloro, que puede ser, y va a ser de nanomateriales, que me va a cambiar el teléfono, yo desde ya me anoto en la carrera del tatuaje, de los nanomateriales y de la nanotecnología, colocando prótesis suficientes para que la autonomía en el uso de la tecnología sea creciente. Con esto termino, pero vuelvo sobre la inicial de la lámina nuestra, que era la primera. ¿Cómo vuelvo? Que debía haber sido la única. Esta no. Ay, perdón. Esta. Esto es lo único que yo quiero que se lleven de la charla de hoy. El resto fue un rato divertido entre amigos. Nos guste o no nos guste, ya hay plataformas con y sin inteligencia artificial, algunas precarias y algunas más desarrolladas, en un cuatrimestre, en un semestre del año, en un trimestre del año pasado, en China incorporaron 1.200.000 alumnos en el uso de plataformas. O sea, va a haber plataformas, la plataforma para la matemática va a ser tan eficiente como la del ajedrez con Kasparov, va a ser adecuada para chicos de 6 o 9 años, aparecerá en 5 años, y eso nos desafía a múltiples problemas. El primer problema es cómo hacemos el chico que nos describe Jimena para que se sistematice lo suficiente como para ser eficiente el tiempo. Y después veremos dónde se usa y por qué se usa. Con esto termino. El resto fue mugre que puse para ocupar el tiempo que Edgardo me exigía. Ahora preguntas. Bueno, Alberto, mil gracias. Escriban por favor sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Yo tengo un par de preguntas para abrir, mientras tanto, para abrir el juego. ¿Cuál es el rol del maestro o del instructor en este nuevo mundo para vos? Porque esa es para mí siempre la gran duda. Me lo imagino más en los términos de las madres que yo conocí cuando era chico, que atienden emocional y físicamente al chico, que le dan el apoyo suficiente como para que él... Porque todo lo que... desaparece la necesidad de la instrucción. Todo lo que queda complementario a la necesidad de la instrucción en el aprendizaje tiene que estar. A lo mejor es bueno que estén en grupos,
Por eso dije, si entran al colegio, los de matemáticas van a por un lado, porque como pasa ahora en muchos chicos han ido a la universidad virtual. Yo no tengo ninguna duda, lo hemos puesto en el libro, el libro del colegio de hace como 6 o 8 años o 10 años. Lo he dicho en la Academia de Educación en el 2001. No tengo ninguna duda que un porcentaje elevadísimo de la educación universitaria mundial va a la virtualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente va a ser una educación a distancia, con un grado de asociación de sujetos diferente. Por ejemplo, yo tengo un nieto que está en segundo año de la UBA y tiene un foro, un grupo con 5 compañeros de secundaria de él y están haciendo matemáticas juntos. En el grupo están todos y a su vez tienen subgrupos. No quiere decir que cada uno de ellos aprenda en el grupo o en el subgrupo y además están aprendiendo con una educación a distancia prehistórica, porque la educación a distancia todavía en la Argentina es llevar el aula a la casa y no cambiar el método de la enseñanza de aprendizaje. Pero como estábamos más atrasados, hasta que no vino la pandemia, y la pandemia rompió toda la burocracia, y la burocracia habilitó a que la CONEAU y el Ministerio aceptaran la educación virtual. Entonces, ¿qué es lo que me imagino? Para contestar más precisamente lo que preguntaste. Me imagino que hay que ir a la inteligencia emocional, hay que ir al desarrollo, a la exigencia psicofísica del sujeto para el aprendizaje. Y eso no es un docente de carrera docente. En la misma forma que es un disparate que en una Argentina que tiene el 50% de los chicos por abajo de la línea de la pobreza, les hacen andar pelotudeando, aprendiendo, en vez de darles de comer y llevarlos sanos a los 6 años para entrar a primer grado. Eso no le corresponde a la educación, le corresponde al bienestar social y a las familias. Entonces, los chicos en la Argentina, de -9 a 6 años, tienen que tener la cabeza entera, y para tener la cabeza entera tienen que comer y vacunarse. Y eso no es una tarea de educación. Ahora, le podemos hacer educación, perder guita en educación y que lleguen estúpidos a primer grado y no aprendan nada. Eso se llama una política pública demagógica e inercial de la mano de los sindicatos. Ok. Te paso una pregunta de Javier Kirpo. Javier pregunta, bueno, él te pregunta por los institutos de formación docente y cómo incorporar, bueno, esto al proceso de capacitación pre-servicio para los futuros docentes. Es decir, cómo capacitas a los futuros docentes para este nuevo mundo. Y esto está muy asociado, perdón, a una pregunta de Mirta Scott, que te pregunta si pensás que es posible que los docentes actuales estén preparados para, bueno, para acompañar este proceso. Bueno, primero, vamos por la última, que es lo más importante cuantitativamente. Acá hay una nueva lógica y hay actores que son necesarios y fundamentales. Por lo tanto, hay que hacer una transformación de los docentes actuales para incorporarse a esta nueva lógica del aprendizaje. Entonces, esto viene un tema de reciclaje del 100% del cuerpo docente. Reciclaje del 100% del cuerpo docente en el sentido de otorgar la autonomía. También, hoy no tenemos el 100% de las aulas de la inteligencia artificial presente, pero tenemos una enorme cantidad de contenidos que ya permiten esta transición. Y con respecto a lo de Javier, hay que definir fácticamente cuáles son las habilidades que tiene que tener el docente, que no lo llamaría docente, lo llamaría tutor o acompañante o un nombre que no lo sé, que sea capaz de, para este tema puntual con el que empecé, que es la instrucción, sea hábil. Que es muy distinto que construir el ciudadano si el ciudadano se sigue construyendo en el sistema docente formal de la educación. Construir el ciudadano
Y construir la persona es mucho más que instruir a la persona. Pero el proceso duro que da autonomía e independencia al sujeto es su habilidad para pensar críticamente y su habilidad para manipular la tecnología de forma tal de llegar al contenido que está distante en la nube. No sé si contesté a todas. Okay. A ver, otra pregunta que hay aquí en el panel. A ver, la voy a dar vuelta. A ver, la idea es, ¿cómo te aseguras que los chicos o los jóvenes, bueno, que están frente a esa computadora, bueno, estén haciendo exactamente eso, es decir, estudiando y no paveando o no dispersándose, justamente por la edad misma de los jóvenes? Estoy dando vuelta un poco a la pregunta porque es medio larga. O sea, el tema es, ¿cómo te aseguras que los alumnos estén estudiando? Ya estoy. Nosotros en el colegio, Jimena empezó un programita de inteligencia artificial que cada uno es bien berreta y ordinario y simple, nos dio laburo, que permite evaluar cuántas palabras lee un chico por minuto. Está relacionado con el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Por qué yo le doy un valor a ese programa y lo explico incorrecta e imperfectamente? Porque mi explicación va más allá de su lógica. Porque permite que el alumno pueda, por un mecanismo de inteligencia artificial, medir cuántas palabras es capaz de leer por minuto. Y al poder leer y tomar conciencia de eso. Además, ese programa está vinculado con un docente, que el alumno no ve. Por lo tanto, la autoevaluación es aislada y no tiene el estrés o la circunstancia, porque a lo mejor no es un estrés, la circunstancia del tutor al lado. Si nosotros imaginásemos un grado donde hubiera 10 de estas computadoras, o teléfonos, o los chiquitos sería mucho tatuarlos en la muñeca, implantárselos. Y cada uno de los chicos se autoevaluara y el docente viera la velocidad que va avanzando, su tarea sería aumentar el estímulo para que el alumno se evalúe. O sea, acá entonces estamos definiendo el perfil, algunos de los perfiles que necesita el nuevo tutor. Estamos definiendo que además de acompañarlo emocionalmente, lo está evaluando en su rendimiento, y en cuyo caso lo tendría que estimular emocionalmente o a las patadas para que avance un poco más rápido. ¿Por qué? Porque en un ciclo determinado, estas computadoras entre sí estarían unidas y si las unimos todas tendríamos la evaluación del grado, y si las unimos todas la del colegio y las mandamos al ministerio tendríamos la evaluación del colegio, y si todos los colegios estuvieran ahí tendríamos la evaluación de la escuela año por año. Pareciera que es una estupidez o una locura que estoy diciendo. Ahora, si yo mañana me bajo en Tel Aviv y me paro frente a la ventanilla de la aduana que me va a dejar, el sujeto rápidamente va a saber quién soy yo, no obstante que hace menos de 10 años que empezó este sistema y todavía no está totalmente implementado. Entonces, si volvemos al chiquito que se tiró, el muchacho que se tiró por el parapente hace un rato, y decimos, hace 20 años no había inteligencia artificial aplicada a la sociedad. Entonces, el tipo se tiró del piso 182. Imaginemos que estamos hoy en el piso 150. A la velocidad que se está produciendo el cambio tecnológico y el fenómeno disruptivo que el COVID ha determinado en el reset de múltiples actividades, es altamente probable, o por lo menos fácilmente imaginable, que en un plazo de 10 años estas locuras que estamos hablando hoy van a ser gran parte de la realidad. Que aparecerán múltiples cuestiones,
Pero la cuestión central es el por qué y el para qué. Y el por qué y el para qué ya los podemos definir en forma terminante hoy. El por qué es porque el alumno tiene que aprender solo, porque durante toda la vida va a vivir solo. Y durante toda la vida va a aprender solo. Y de toda la vida va a tener que escudriñar en lo desconocido. Entonces es inútil que yo le machique el mate mañana, tarde y noche para que aprenda algo, porque al día siguiente queda obsoleto. Entonces, a mí me parece que a la idea, a las ideas, o no a las ideas, a los temas que someramente hemos tocado, hay que agregarle el valor de la velocidad del tiempo. Uso un ejemplo. Les pido que me acompañen. Imagínense el Bois de Boulogne o la Avenida de Mayo o la Quinta Avenida en el año 1905. Vestimentas, usos, costumbres, vehículos, iluminación. Imagínense eso después que Henry Ford democratiza el auto con el Ferté y vayamos a la década del 40 y volvamos al Bois de Boulogne y volvamos a las normas de los municipios que empiezan a restringir el uso de la tracción a sangre para los vehículos en la ciudad. Entonces imaginemos el auto. E imaginémonos, o recordemos, porque no tenemos que... recordemos la ciudad de Buenos Aires en 1990, en el tránsito. Miremosla hoy, con las motos, los monopatines, las tablas. Entonces, acá hay un proceso que lleva tiempo. Y ese tiempo tiene que ir absorbiendo una transformación, pero no quita que no haya una fragmentación, que es deseable, porque no hay por qué no encontrar un remedial para el que no puede llegar, en la misma forma que no es deseable no permitir la libertad del que pueda andar más rápido o lo pueda andar. Entonces, si yo tuviera 20 años, ganas, y fuera un emprendedor, un tipo que se puede pensar en educación, haría una educación totalmente distinta en función de las condicionantes del proceso tecnológico que significó el desarrollo de Henry Ford y sin llegar al eclipse de Henry Ford. Porque seguramente, en la misma forma que hoy la ciudad está transitada por múltiples formas, dentro de algunos años más va a ser transitada en forma distinta. Entonces, lo que no hay ninguna duda es que en 4, 5, 6 años, 8 o 10, quizá mucho menos, las plataformas van a estar. Y lo que yo no tengo ninguna duda es que una parte importantísima de la educación universitaria va a ser 100% virtual. Y lo que también tengo poca duda es que esta carrera de sumar ladrillos para hacer una carrera complicada va a ser universitaria muy complicada, va a ser cambiada por un sistema mucho más flexible de competencias y contenidos breves, aplicables rápidamente al proceso del trabajo. Porque en definitiva, ¿para qué son las carreras? Para poner valor en el capital humano para su empleabilidad. Y si el 90% de lo que aprendo no es útil para mi empleabilidad y me restringe tiempos con respecto a otras cuestiones que me hacen el ciudadano del mundo, la currícula pensada en el sistema educativo formal llora por todos lados. Entonces, no me llama la atención que Google ya se ha sacado 6 cursos que capacitan operativamente para fuente de trabajo
rápidamente en competencia con los contadores, como ocurrió con las carreras técnicas desde el fines del siglo pasado hasta este momento. Las tecnicaturas. ¿Y los chicos por qué se van de las carreras técnicas en la universidad? Se van porque con las 4 herramientas que aprendieron, 2 o 3 menores que aprenden y un poquito de ganas de trabajar, tienen un laburo rápidamente. Entonces, si los tenemos hasta los 30 años, son sujetos parasitarios del proceso productivo, son sujetos caros para el proceso productivo y son sujetos aislados en la constitución de la familia. Te paso una parte más de la pregunta de Javier que me parece interesante. Estoy acá seleccionando. Respecto bueno, al cambio que estamos hablando, ¿no? Para los docentes actuales y los nuevos docentes, ¿cómo se maneja el tema con los sindicalistas? Es decir, que supuestamente protegen a los trabajadores de la educación. Es decir, ¿qué rol tendrán? ¿Cómo cambiar un sistema hoy que bueno, que el statu quo, ¿no? Que en general los sindicatos docentes son los defensores más fuertes del statu quo y este tipo de propuestas destruye mucho del poder de los sindicatos docentes. Pues da mucha más libertad en la gestión. Eso es una consecuencia de una filosofía. En todos lados, los sindicatos están defendiendo el statu quo, porque la velocidad de transformación nos deja todos fuera de trabajo. Entonces, cuanto más inercia hay, más continuidad del trabajo hay. A mí me parece que vamos a convivir con dos sistemas. Lo dije hace un ratito, vamos a convivir con cómo arreglamos el tranvía. Con Marcelo Sapiola y Agulla lo escribimos hace 40 años. ¿Cómo arreglamos el tranvía? Para que no haga tanto ruido le ponemos 2 vidrios, le ponemos el asiento reclinable, internet adentro, la pantalla de televisión para que se vean, los avisos para que la publicidad pague la... Bueno, arreglamos el tranvía. O en alguna medida permitimos un cierto grado de regulación. La forma más eficaz desde el punto de vista político es modificar radicalmente el proceso de la evaluación. El proceso de la evaluación por programas, el proceso de evaluación por resultados. Si vos decís, los alumnos que terminaron el primer ciclo de la escuela primaria tienen que dar un examen, los que aprobaron el examen pasan, vos no necesitas decirle dónde tiene que aprender. Si vos decís que para entrar a la universidad alcanza un examen de determinación de los contenidos de la secundaria, cualquiera sea el contenido que se da, está bien. Entonces, a mí me parece que la evaluación por procesos, que es deseable en todos los países y que en la Argentina, mal que mal, la CONEAU ha hecho una ayuda, es mucho peor que la evaluación por resultados. Porque la evaluación por resultados determina fácticamente el producto, el objetivo del proceso. El objetivo del proceso no es que el proceso esté bien hecho, sino el objetivo del proceso es que haya puesto valor en el sujeto. Y si nosotros estamos pensando en los términos de la inteligencia artificial, y en los términos de la inteligencia artificial utilizamos el método de las multas de los automóviles. Yo no soy un volante prolijo. Y cuando pusieron los radares, cada 2 días me llegaba una multa de la Lugones porque me pasaba los 100 kilómetros. Te aseguro que no me llega más una de la Lugones ni loco, porque al cabo de 30 boletas me di cuenta que era caro y estúpido. Y entonces el resultado es que la mano dura de la boleta, por la infracción incorrecta que había cometido, me hizo tener conciencia y por lo tanto me hizo poner valor en el discernimiento global que el sujeto tiene en la relación entre el yo y el tú. Ok, Alberto, te paso una pregunta más, pues nos vamos quedando sin tiempo, pero que me parece muy interesante, que es, a ver, lo traduzco para hacerla más cortita. Vos mencionaste distintos niveles educativos, primaria, secundaria, universidad.
Sí. Probablemente en el nivel universitario esto es el nivel donde más fácilmente se puede aplicar, un poco por la madurez de los estudiantes. Pero para chicos chiquitos, ¿cómo los atraes? ¿Cómo te aseguras? Pensando en lo que pasó en la pandemia con Zoom, por ejemplo, para los chicos chiquitos. O sea, chicos que no tienen la paciencia para estar frente a una pantalla, ¿no? Sí. La responsabilidad política del niño la tiene la familia, porque el chico no tiene capacidad de resolver. Por lo tanto, el poder de policía debería ser primariamente sobre la familia. Si la familia delega en una institución intermedia, sea la escuela, sea una guardería, o sea lo que fuere, la responsabilidad de la meta está delegada por el que le corresponde, que es el padre, a un tutor o a que es parte de una institución. Entonces la institución tiene que decir si el método que tiene requiere un tutor por alumno o un tutor cada 3 alumnos y cuál es la misión del tutor, que seguro no es enseñarle la lengua ni la matemática, sino es colocarlo física, emocional y actitudinalmente en la tarea concreta de cumplir una meta en tiempo determinado. Pero también hay un tema que esto lo discutimos con Saroña en una reunión que tuvimos en el viejo banco de en la calle Cangallo hace 50 años. ¿Qué nos dice? El alumno tiene que saber la totalidad de la lectoescritura, la matemática y el pensamiento lógico y su comunicación a los 3, a los 6, a los 9 o a los 10 años. Porque de todas maneras, su proceso va a inexorablemente llegar hasta los 18 con falencias en su desarrollo. Entonces, la organización de que tiene que haber aprobado tal cosa, se sabe que el proyecto de XPRIZE para el aprendizaje de la matemática y la lengua que ganó es capaz de lograr esa meta en 15 meses. Te aseguro que si un nieto o un bisnieto mío, en vez de aprender en 15 meses, aprende en 65 meses, bien la lectoescritura y la matemática, y bien quiero decir que pasó la traba formal que el programa le hizo para pasar de un paso al otro, como me lo hace para pasar de un nivel al otro de la matemática o del solitario del teléfono, estaría muy contento. Entonces acá hay toda una lógica muy profunda que no vale la pena tocarla porque es todavía utópica. Pero la realidad concreta es que lo que preguntó Javier, ¿qué perfil tiene el sujeto que requerido para que el alumno autónomo aprenda con el recurso económico e infalible, llamémoslo infalible, imbatible por parte del hombre del autoaprendizaje con la máquina? Y como estamos ante una cantidad fenomenal de docentes y un proceso inercial que lleva 100 años, volvemos a decir, estamos casi en la Avenida de Mayo de 1905 y estamos transitando la 9 de julio con los piqueteros en la calle. Bueno, gracias Alberto. Nos estamos quedando sin tiempo, como siempre me gusta que, bueno, que sea el expositor quien cierra el seminario. Yo sencillamente hago el anuncio del próximo seminario y te dejo a vos cerrar con tus últimas reflexiones y mil gracias por participar. Dentro de 15 días lo tenemos a Martín Kraus, su tópico va a ser la educación como bien público. Alberto, todo tuyo para cerrar el seminario con lo que quieras decir. Mil gracias como siempre por participar. Bueno, nada, va a estar la plataforma. Muchachos, ¿qué hacemos con la plataforma? Mil gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta aquí llegó este seminario y bueno, en 15 días nos vemos nuevamente. Mil gracias a todos. Gracias, Alberto.